Muy buena tarde, bienvenidos de nueva cuenta a nuestras sesiones de herética penal. Hoy que es domingo 7 de junio del año de la pandemia del 2020. Espero que se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestro recorrido, que estamos en la década de los 70, terminando ya prácticamente esta década, y por lo tanto vamos a hacer un análisis conclusivo de lo que ha ocurrido en la década de los 70 y lo vamos a contraer en esta ocasión a nuestro margen, a México, para podernos ir ubicando en el derrotero que van a seguir el poder punitivo en la década de los 80, que también iniciaremos hoy una aproximación. Vamos a entrar a los 80, a las bases de lo que va a ser el poder punitivo en la posmodernidad. Entonces, hay una gran cantidad de temas que, pues por lo apretado del formato, pues algunos se mencionarán solamente de carácter general. ¿Qué tenemos en nuestro país, en México, en el México de los 70 a los 80? Bueno, pues tenemos desde luego dos sexenios eh, con presidentes que son abogados. Mm, También tenemos un enfrentamiento entre el sector empresarial y el poder ejecutivo. Pues se estima que el poder ejecutivo, el del 70 al 76, tenía una inclinación de izquierda. Eh, y no sé si en un afán de remordimiento, de cargo de conciencia, el titular del Ejecutivo Federal de esa época creó, afortunadamente, la Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, que es una institución extraordinaria de conocimiento, que de hecho es ahí en la UAM donde se va a firmar el manifiesto de Azcapotzalco en la década de los 80 como uno de los documentos importantes para la expansión de la criminología crítica en nuestro país y en América. Tenemos los problemas de la guerrilla, tenemos un nuevo presidente que va a ser José López Portillo, que ya lo habíamos referenciado, y existió la versión de que había un intento de magnicidio contra José López Portillo. Bueno, se los dejo ahí solamente anotado. Eh, ¿Qué va a pasar en nuestro país? En el mundo, y principalmente en Estados Unidos, en esta década de los 70s a 80s, hay una inclinación de grandes economistas para promover un nuevo esquema y roles para los actores económicos. Recordemos que se viene de un plan Marshall de rescate de Europa y que se busca a toda costa evitar que en Estados Unidos se vuelva a generar un problema como la Gran Depresión. Entonces, estos economistas que van a liderar este posicionamiento van a proponer, entre otras cosas, que el Estado ya no tenga tanta injerencia en las actividades económicas, sino por el contrario, que el Estado
se convierta en una especie de espectador que solamente va a regular cuando sea necesario. Era volver a los cánones del liberalismo clásico. Por ahí un autor le va a llamar a esta posición neoliberalismo, que es la que más va a permear en el análisis de estas propuestas, que no se agotan única y exclusivamente en lo que les estoy diciendo, pero que sí de manera dominante propusieron que el eje económico o el rector económico lo lleve a cabo la iniciativa privada y el Estado solamente regule, pero que ya la iniciativa privada se convertiría en la rectora de la agenda económica del Estado. Michel Foucault, en una de sus últimas conferencias, Estado y Territorio, si no soy impreciso, habla precisamente de este mecanismo, el neoliberalismo, lo critica desde luego. Ese documento debe ser como de 1978, 79, más o menos, lo busco y se los comparto, porque a manera de predicción, Michel Foucault establece y critica la figura del Estado que ahora va a estar eh, a los servicios o bajo el control de un programa económico. Entonces, esto que está ocurriendo en los Estados Unidos poco a poco va a irse proyectando hacia América Latina. La vuelta de modelo, la vuelta de esquema. Aquí se los comparto que si bien la operación Cóndor de la que hemos venido hablando de manera general en cuanto a la bota latinoamericana, es decir, las dictaduras, va a ser en Chile, donde Estados Unidos comience a replicar el modelo económico neoliberal. Esto resulta muy interesante porque lo que va a resultar de lo que haga Chile con el modelo económico impacta en la región del Cono Sur, desde luego, pero también va a ser anotado y agendado para la realización de los siguientes proyectos que van a venir. Recordemos, por favor, que la Guerra Fría tiene como finalidad evitar, entre otras cosas, que un bloque ideológico domine a los países del tercer mundo, como los denominó Luis Echeverría, por cierto, los países emergentes o los países en desarrollo, que son campos fértiles para la implantación e implementación de ideologías que pueden ser las neoliberales o pueden ser las del socialismo. Bien, pues entonces, como nuestro país y hacia el sur somos países emergentes, y creo que así seremos toda la vida, pues entonces estas intenciones de desplegar políticas culturales, económicas, sociales, van a estar conducidas, dirigidas, empujadas, dependiendo del bloque al que pertenezcamos. Y en el caso nuestro, no es tanto el pertenecer en sí, sino que estamos al lado de quien las genera. Luego entonces, pues las decisiones se van eh, ampliando nuestro territorio y puede ser que empiecen de abajo hacia arriba, en el sentido del globo terráqueo, si es que estamos viendo bien el planeta Tierra, porque a lo mejor estamos viendo al revés, pero bueno, en fin, es empezar desde el cono sur hacia el norte. Y entonces esta política económica es la que va a comenzarse a aplicar en República de Chile, principalmente, y de ahí se va a expandir. Bien. De los 70s a los 80s, ustedes advirtieron, por ejemplo, que el número de reformas penales que se realizan del 70-76
En el caso del presidente Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, el número de modificaciones al Código Penal no es tan elevado. Les había dicho, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis reformas. Entre ellas, lo que les comenté, la creación del Consejo Tutelar de Menores Infractores. Quizá la que podría tener algo de relevancia es el aumento de penas para los robos, ocurrida el 30 de diciembre de 1975. El robo siempre. Y en el caso de José López Portillo, Jolopo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reformas. Le gana por 2. Reformas penales de impacto en el periodo de José López Portillo, pues se ha platicado el abandono de cónyuge, fraude equiparado, el robo de semillas, pero el aumento de penas en el robo y la creación del tipo penal de intervención telefónica de comunicaciones privadas. Eso lo hace en 1982. Bien. Ahora, el inicio del sexenio de José López Portillo, con su eslogan, la solución somos todos, constituyó una campaña presidencial atípica y que demostró lo que iba a ser el sexenio. ¿Por qué? Porque no hubo oposición. O sea, el señor se dedicó a recorrer el país como el candidato único. Algo así como el síndrome Quetzalcóatl, el ungido, el elegido, el que no tiene rival. La campaña fue de mero trámite, estrictamente mero trámite. O sea, sin necesidad de campaña, habría ganado, porque para estos tiempos el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, tiene una hegemonía completa, absoluta. Un control de cuadros, de los sectores, social, campesino, todo lo tenía en una nomenclatura. Eh, los medios de comunicación trabajaban bajo una lógica de apoyo al partido oficial. Existía la exacción monetaria, no de todos, pero sí de varios periodistas encumbrados al poder. Un ejemplo de ellos es, sin duda alguna, eh, este personaje del que hicieron su libro, una novela recomendable, que se llama El vendedor de silencio, que habla de Carlos de Negri, que es un tema que vamos a abordar cuando, pues es que si lo abordo les voy a dar un spoilerazo, pero bueno, vamos a ver si lo abordo o no el final de la vida en alguno de los temas que aquí manejemos, pero a lo que quiero llegar es que este modelo de campaña solitario en solitario, que es López Portillo, nos va a llevar a una presidencia con mucho poder, omnipresente, tipo Imperio Romano, tipo Imperio Romano. Y no lo estoy diciendo así nada más porque se me ocurra, sino porque tuve la curiosidad de leer un libro en 2 tomos que se llamó Mis tiempos, que escribió el propio José López Portillo. Y al leerlo, caray, uno se sorprende, ¿no? De cómo se ejerció el poder en aquel tiempo. Hay una parte en el libro, entre muchas, en las que dice, porque relata su vida antes de ser candidato, cuando es secretario de Hacienda, cuando es candidato, su campaña, su presidencia. Bueno, ya como presidente, él hacía sus giras, llegaba en las noches anotaba, escribía sus tarjetas. Y de esas tarjetas como forman los libros. Bueno, hay ocasiones en que pasaban 2, 3 días y no escribía nada. Y luego ya reponía, hice esto, hice aquello, etcétera. Pero en una de las tarjetas dice, por ejemplo, el Estado Mayor Presidencial me ayuda en todo.
He llegado a olvidar el movimiento mecánico que se requiere para abrir una puerta. Llegó a olvidar el movimiento mecánico que se tiene que hacer para abrir una puerta. Se solaza de su travesura cuando estando en un barco de la Armada decide lanzarse un clavado porque su amante, la secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría, se había aventado completamente como Dios la trajo al mundo, y él ni tardo ni perezoso se arrojó, y a lo que él le daba risa, porque así lo relata, es la preocupación de los elementos del Estado Mayor Presidencial que inmediatamente, y algunos con ropa, también se arrojaron al mar para estar al pendiente del presidente mientras hacía de las suyas en las agitadas olas del mar. Bueno, aquí nos vamos a referir a un desafortunado aspecto que dejó la presidencia de López Portillo. Si cuando estuvo Miguel Alemán, el ratón Miguelito, del que les he platicado, la corrupción alcanzó niveles que no se habían conocido, José López Portillo prácticamente dijo a un lado que llegó el más grande. La corrupción traspasó todo lo inimaginable, inimaginable. Una de sus frases que les comparto, porque muchos de ustedes son muy jóvenes, es cuando nombró funcionario público a su hijo, de quien dijo, es el orgullo de mi nepotismo. Cuando le criticaban los medios, contestaba, no pago para que me peguen. Bueno, de que era genial, sí, sí lo fue, por supuesto. No habría llegado a donde está, independientemente de que era amigo de juego de canicas con Luis Echeverría, allá en la capital del país, en un suburbio de la alcaldía Benito Juárez. Y en ese lugar, otro de sus compañeros fue designado jefe de la policía o de la Dirección de Policía y Tránsito, creo que se llamaba en aquel tiempo, Arturo Durazo Moreno, un sonorense, que pues representa todo lo que tiene que ver con criminalidad. Un ejemplo, en la penitenciaría de Santa Marta Catitla se tomó la decisión entre el 74 y 75 más o menos de generar encuentros deportivos entre los reos para contribuir a su readaptación social. Y se decidió que fuera a través del fútbol americano que esto se llevara a cabo. Cuando viene el cambio de administración y ya entra López Portillo, ya los equipos de fútbol ya están integrados. Y de hecho a Durazo le toca ir a padrinar el campeonato o el inicio de la liga, porque iban a jugar con otros establecimientos preventivos. Entonces, como gesto, este personaje les regaló los uniformes. Cuando preguntó cómo se llamaba el equipo, soltó una carcajada cuando le dijeron los perros de Santa Marta. Dijo, bueno, entonces les llevó a sus perros, todo el equipo, y inclusive estuvo en el encuentro, pero en el encuentro le llamó la atención la disciplina, el cómo se arrojaban, todo ello. Bueno, pues se le ocurrió una flamante idea a ella y a su equipo. Decir, bueno, si estos muchachos son tan buenos, ya han estado ganando en estos torneos interprisiones, pues entonces los quiero para que salgan a asaltar. Se van a encargar del robo de vehículos, robo a casa habitación que les diré y del robo a bancos. Adelante. Y entonces los perros de Santa Marta se convierten en una organización criminal amparada desde el poder
para llevar a cabo los atracos. El pago para ellos es ser reyes en la prisión. Ese es su botín, tener una condición de intocables y de poder manejar lo que adentro se tenga que manejar. Se les llegó a denominar la cuarta compañía, porque han de saber ustedes que en los temas penitenciarios los turnos de los custodios se dividen en tres: primera compañía, segunda compañía, tercera compañía. Primera compañía, segunda compañía, tercera compañía. Y así se van rotando. En todos los centros penitenciarios, incluyendo los eferesos. Eso es algo que así está establecido. Entonces, por el poder que adquirieron ellos, se les conoció no solamente como los perros Santa Marta, sino como la cuarta compañía. Y bueno, pues Santa Marta, con su historia de la fuga de Falcón, ocurrida a principios de los 70, se va a convertir en este reservorio de criminales de este tipo. La Ciudad de México se va a ver sometida a una criminalidad por parte de los propios agentes del poder, por los propios policías, al grado inclusive que la entonces creada Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, que va a sustituir al Servicio Secreto, va a organizar bandas en las que va a utilizar inclusive a centroamericanos, sudamericanos que han ingresado de manera ilegal o cuya estancia ya se ha vuelto ilegal para cometer una gran cantidad de fechorías. En una ocasión, un grupo de colombianos que habían asaltado un banco y que tenían un cuantioso botín, fueron detenidos, fueron torturados y después ejecutados, después de que les quitaron el botín, obviamente, los arrojaron al desagüe de la Ciudad de México y sus cuerpos aparecieron en Tula, Hidalgo. Y se hizo un gran escándalo por la aparición de los 12 cuerpos, pero curiosamente a quien se le encargó la investigación es a quien coordinó el secuestro, la tortura y el homicidio de los colombianos que perdieron la vida. Entre ellos, con excepción de la nacionalidad, había un mexicano que era un chofer de taxi, que es el que había dado los datos para poder encontrar a esta organización criminal. Entonces, México y la Ciudad de México van a vivir un ambiente de corrupción. Es la época, esto se los digo solamente como referente, en que ya el cine mexicano ya no dio para más, porque vean cómo van acompañando los fenómenos. Esto es de análisis antropológico. Les voy a compartir documentación de ello. El cine que va a despuntar es el cine que tiene que ver con la vida nocturna. No quiero hacer una crítica de la concupiscencia, sino lo que estoy queriendo es asimilar cómo cada época va generando y provocando que en el arte se exprese lo que sucede. Y entonces el cine de cabareteras, de ficheras y todo ello alcanza su punto máximo. El vedetismo. Y el vedetismo no solamente se da en los cabarets, se da en la política. El vedetismo, entendido esto como la artificialidad de los dirigentes. Y entonces los aspectos torales como el desarrollo social, todo eso se va al garete. Y la criminalidad pues está en puntos incontrolables. Se le cierran las avenidas al hijo de la policía para que pueda correr sus autos de lujo. Llega en helicóptero a la entonces Universidad Iberoamericana, en helicóptero. Ese es el México que se está viviendo, en el que el poder se ejerce y corrompe, sí, pero para eso es para que corrompa, para ejercerse, para mostrarse, para disfrutarse. Y obviamente que esto va a repercutir en todos los ámbitos de la vida. Mucha corrupción, el narcotráfico, bueno, no se diga, el narcotráfico siguió en ascenso, las fronteras,
el contrabando va a alcanzar cifras históricas porque para adquirir un producto tecnológicamente moderno, pues lo más fácil es conseguirlo de contrabando. ¿Quiénes manejan el contrabando? Agentes policiales y sobre todo agentes policiales de la entonces Policía Judicial Federal, que si me preguntan, ¿y de dónde salen? Pues curiosamente salen de una zona que ha producido a grandes escritores, a grandes boxeadores, a grandes personalidades y a grandes criminales. Tepito, por ejemplo. Por eso la ruta Veracruz, Bronzeville, McAllen, y todo bajar para venderse ahí en estos mercados. El neoliberalismo pues está avanzando, como les decía, en el aspecto económico y bueno, pues se entra al 82, viene una nueva campaña presidencial. Imagínense nada más cómo estaban las cosas para que el candidato oficial a la presidencia de la República tuviera como lema renovación moral, pues porque se habían dado a conocer la construcción de las casas en el Ajusco, la Colina del Perro, el Partenón, el desfalco a las arcas públicas. O sea, fue un festín de corrupción irredento. Entonces, eh, pues todo esto también va a impactar en la manera en cómo se va a interpretar la ley. Sí, no vamos a tener eh, una situación saludable en los términos de lo que tiene que ver con las tesis. Vamos rápidamente a ver algunas de ellas que les voy a compartir en este momento para que veamos cómo todos estos aspectos van a tomar influencia, van a tener consecuencias en, en todos los órdenes. Miren, por ejemplo, aquí está. Este es de 1978. Aun cuando en su declaración preparatoria argumente el inculpado haber estado incomunicado y detenido más de 48 horas antes de ser puesto a disposición del juez, tal situación, aun cuando resultare cierta, en todo caso podría ser motivo de responsabilidad para quienes lo mantuvieron en esas circunstancias, mas no actos atribuibles al juzgador que puedan ser reparados en el amparo. Es decir, ni modo. Aunque te hayan violado tus derechos, ni modo, ya pasó. ¿Se dan cuenta desde cuándo venimos arrastrando esos criterios? Desde la década de los 30, 40, 50, 60, 70, más de 50 años con esa ideología. Vean, 1976. Si bien es cierto que la Policía Judicial tiene facultades para practicar las diligencias de averiguación previa, también lo es que dicha averiguación la debe practicar dentro de los términos legales y conforme a derecho. Más el hecho de retener al inculpado por un largo periodo, sin ponerlo a disposición de la autoridad competente, se traduce en coacción e incomunicación, constituyendo tales actos violación de las garantías individuales consignadas en la fracción segunda del artículo 20 constitucional. Por lo demás, los malos tratos que en tales condiciones señale el inculpado le hayan sido inferidos, no podrían haber sido comprobados al rendir su preparatoria si el tiempo transcurrido desde su detención ha sido más que suficiente para borrar cualquier señal que pudiera haber dejado las violencias ejercidas en él. Ya es medio cínico, ¿no? Sí, bueno, pues sí, a lo mejor sí lo surtieron, pero pues ya con el tiempo que pasó ya ni huellas va a tener.
ya para qué le busca. Y miren nada más esto. Confesión bajo protesta de decir verdad. Bajo protesta. Si se afirma que al acusado se le declaró bajo protesta de decir verdad y se le advirtió de las penas en que incurre el falso declarante y que ya por esto se le compelió a declarar en su contra, con infracción del artículo 20, fracción segunda de la Constitución General de la República, cabe expresar que los medios de coacción a que esta disposición se refiere son los que tienen efectos objetivos en el ánimo del reo, como el de la incomunicación que ejemplifica, pero no a requisitos de mera formalidad, como son los en un principio apuntados, y que si bien no deben cumplirse en ese sentido, ya que únicamente debe exhortársele, ello no significa que se le hubiera coaccionado para que confesara el delito en que incurrió, ya que de cualquier manera estaba en libertad de negar su participación en el mismo. Es decir, si, si le reciben una declaración bajo protesta y lo amenazan con que se irá a la prisión, no, no importa, eso no, no tiene problema, no pasa nada. Pues ese es el México que se está creando, esa es la ideología que se está creando. Entonces, con una corrupción policial, con una corrupción política, económica de funcionarios públicos, porque aquí es importante distinguirles que la Constitución hasta ese tiempo, 1982, manejaba el concepto funcionarios públicos. Bueno, existía un artículo que hablaba de altos funcionarios de la federación en lo relativo con el juicio político y la declaración de procedencia, que son dos mecanismos similares, diferentes, cuasi jurisdiccionales, con objetivos distintos entre sí y que son competencia de los órganos legislativos. Pero para ello hablaba de funcionarios, altos funcionarios de la federación. Esto que incorrectamente se ha querido entender en la sociedad como fuero, pero que no es así. Pero platicaremos de ello a lo mejor cuando hablemos de Díaz Serrano, tal vez, si nos da tiempo, hablaremos de estas diferencias entre declaración de procedencia, etc. Ahora los quiero invitar a que continuemos en este análisis y plantearles lo siguiente. Estamos en este resumen que estamos haciendo de los 70s, tenemos que ir avanzando. Y aquí me quiero detener un poquito, ¿ok? Recuerden, estimados y estimados, que esto es un ejercicio netamente académico, ¿correcto? Bien, porque no quiero herir sus susceptibilidades. Bueno, eh, esta frase a mí me encanta, ¿eh? Madre solo hay una. Me fascina, me fascina, me fascina porque está llena de una ironía, porque no la utilizo en los términos en que generalmente se usa, ¿no? Sino que la invoco para precisamente mostrar la desgracia de que madre solo hay una. Eh, Les había platicado de un libro que se llama Psicología de las motivaciones del mexicano, o el mexicano, Psicología de sus motivaciones. Bueno, que lo escribe el alumno de Santiago Ramírez, que escribió El perfil de la cultura y del hombre en México. Bueno, lo voy a traer a colación por algo que les voy a platicar. Nomás agárrense, pues, ¿ok? Eh, ¿Usted quiere a su mamá? El mexicano es psicópata. Sí, el mexicano es psicópata. ¿Por culpa de la madre?
Desde su infancia, el mexicano tiene que enfrentarse con una vida bien característica. Muy cercano a su madre en los primeros años de su vida, cercanía tierna y cálida que hace que el niño la acompañe en todas sus labores, ya que ella no puede excluirse de ninguna a pesar de su maternidad. Es su carga habitual, ya en la espalda, en el rezago, en el mercado, la faena doméstica. La alimentación del niño carece de horario. Vive en un mundo en el cual sus demandas se satisfacen plenamente en el momento mismo en el que lo solicita. El rebozo, el rebozo. Todo se interrumpe, esta relación idílica se interrumpe cuando su hogar se ve ocupado por el hermano que ha de suplantarle en el pecho, en el rebozo y en la caja de cartón. Y esto va a tener una cuestión trágica, traumática. Pasar del mundo cálido del regazo al externo a un ambiente hostil, donde es preciso luchar duramente para subsistir. Eso es muy fuerte y se basta que contemplemos una calle de barriada para darnos cuenta de que el niño mexicano tiene que enfrentarse muy precozmente a todos los peligros que le rodean. Una vez perdida la protección de la madre, se encuentra totalmente desolado y a campo abierto contra todas las inclemencias del exterior. Su escuela, la calle y la figura del padre brilla por su ausencia porque es eventual y transitoria. Usted es padre y antes de la pandemia conocía a sus hijos. Aparece en el hogar de repente el padre para ser obedecido, o cuando la penuria de una borrachera le hace anclar en las puertas de la casa. En el mundo en que vivimos, la figura del padre primitivamente exterior se va internalizando paulatinamente para ulteriormente cobrar realidad en la de la autoridad, las instituciones escolares, sociales, etc. El niño mexicano, desde muy pequeño, aprende las técnicas que le pueden ser útiles para burlar a ese padre violento, agresivo, esporádico y arbitrario. Fíjense cómo es el padre mexicano. El padre mexicano es violento, agresivo, esporádico y arbitrario. Rápidamente se organizará en precoces pandillas en las que el muchacho, en compañía de amigos de su edad, se dedica a hostilizar y a herir a figuras paternales de su ambiente. ¿Saben quién formó una pandilla, una palomilla, en la Benito Juárez, en la colonia Álamos? Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Arturo Durazo Moreno y otros tres cuyos nombres ahorita no recuerdo. Es así como se inicia y toma principio la psicopatía del mexicano, privado de las identificaciones masculinas fuertes, constantes y seguras que todo niño de su edad debería de tener. Se ve precisado a hacer alarde de ellas. Surge así el grito de masculinidad, machismo que matizará todo el curso ulterior de su vida. Cualquier duda acerca de la hombría será una afrenta terrible y honda. Esto es un análisis de la familia en México entre los 40, 50 y 60. Somos así. México, y me refiero de Tijuana ¿a dónde les gusta? De Tijuana a Isla Mujeres, de Tonalá a Reynosa, de Coatzacoalcos a Ciudad Juárez. Tenemos una relación problemática con la madre, todos o más el mexicano. Cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta que a pesar y al pasar de los años, los naturales iban de manera constante una vez al año a una cueva ubicada en un cerro,
a dejar flores, a pesar de que ya habían insistido en que tenían que dejar atrás su paganismo. Esto lo refieren, entre otros autores, Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, y el hecho de que fueran constantemente cada año y que las mujeres en cinta acudieran a encargarse a una deidad que se encontraba ahí, motivó el interés de los españoles para indagar, encontraron la deidad, pero tomaron la decisión de esa no derruirla ante la gran afluencia que tenía su visita. Se llama Tonatzin, a la deidad que se le considera de la fertilidad. De ella pueden encontrar muchos datos en algunas obras que les voy a compartir, pero entre ellas las de Manuel Paino, de Los Bandidos de Río Frío, por cierto. El colonialismo pretendió suplantar la figura de Tonatzin con una virgen europea. Por eso, Tonatzin, que es representada por una media luna de jade, se le es colocada encima una virgen europea. Los primeros modelos de vírgenes europeas sobre Tonatzin, que no prendieron porque se trataba de una mujer con rasgos raciales nuevos y distintos a los que consideraba la población de aquel tiempo, las pueden ustedes encontrar físicamente en el Museo Nacional del Virreinato, que se ubica allá en el Estado de México, rumbo a Querétaro, Museo Nacional del Virreinato. Quizá haya visitas virtuales, por ahí pueden ustedes encontrar y van a verlas. Ahí están estas que fueron rechazadas porque no pegaron, pues. Y de ahí viene el poner a la Virgen entonces del color del que somos, del que somos una gran mayoría, ¿no? Y de ahí viene la creación de esta figura de la Virgen de Guadalupe para hacer la colonización espiritual del pueblo mexica. En los 80s o en los 90s, no recuerdo bien, creo que fue en el 92 más o menos, cuando Ernesto Corripio Humada, que era cardenal, si no me recuerdo, o el que está a cargo de la basílica, tiene un nombre en específico que no recuerdo en este momento, dijo, ya es tiempo de acabar con el mito de la Virgen de Guadalupe. Y a consecuencia de haber dicho eso, lo quitaron de la chamba, lo recluyeron en una casa por ahí de descanso y casi casi lo alinearon la jerarquía eclesiástica por atreverse a develar algo que es conocido, pero que pues, para la Grey católica pues le sirve todavía de mucha conducción. Y hay una película que se llama La otra conquista, les voy a pasar por ahí el link, pero esto viene a colación de la relación hijo-madre. Vean ustedes. Alcoholismo, miren, no. La imagen de la madre es visualizada ambivalentemente por un lado, se la adora tanto en lo particular como en las formas de lenguaje y religiosidad. Por otro, se la utiliza y odia en virtud de un doble tipo de hechos. Se le acusa por no haber dado un padre fuerte y por haber colocado al hijo ante la terrible situación de pasar del paraíso del afecto al infierno del abandono. Alcoholismo y Alcoholismo y guadalupanismo son dos formas de expresión, la de una psicopática y la otra sublimada, que acercan al mexicano a su madre. Ya hemos señalado con anterioridad que uno de los mecanismos de defensa del mexicano es la negación. Niega todo aquello que verdaderamente le importa, transformando el signo del sí importa en un no me importa. El importamadrismo del mexicano es una mentira con la cual tapa los ojos de su conciencia el dolor del abandono, la angustia o la depresión. Una de las cosas que más importan en la vida del mexicano es su relación con la madre. Usándola como estandarte y símbolo, se rebelará contra el padre y obtendrá su afirmación en la gesta de independencia. Usándola como símbolo fiel que la acompaña siempre, la soldadera gestará la revolución contra la arbitrariedad del padre cruel y distante, la dictadura. Cuando el mexicano dice, me importa madre, está negando su realidad profunda,
Esa sí se expresa cuando afirma, me dieron en toda la madre. Estas contradicciones aparentes que van desde el pura madre hasta el a toda madre siempre se encuentran presentes en el inconsciente, pero en el mexicano aflora el lenguaje y la conducta en función de la fuerza dramática que las hizo nacer. Por otro lado, la mujer se siente poseedora del niño, poseedora, siendo el niño lo único que le compensa de la ausencia de esposo. Tómala. Se sienten poseedoras del hijo, porque es lo que sustituye al esposo que se va, al esposo que es esporádico, al esposo que abandona. El mexicano abandona, deja a los hijos a su suerte. En Grecia, en la mitología griega, va a existir eh, un rey que se llamó Etes, Etes el rey. Etes tiene dos hijos, una mujer y un varón. La mujer se llama Medea, el varón se llama Aspito, Aspirito. En un momento dado, llega Jasón, que es un héroe, para robarse un vellocinio de oro. Y Medea se enamora de Jasón y lo ayuda para que se lleve el vellocino de oro. Entonces escapa con él, pero hábilmente Medea dice, porque sé que mi padre nos va a seguir, me llevo a mi hermanito, vente, ¿cómo se lo lleva? Y cuando van en el mar, y ahí viene siguiéndolos el padre, para darles el topón, Medea descuartiza a su hermano y lo arroja al mar. Entonces Jasón, el padre, al ver a su hijito hecho cachitos, se detiene y empieza a juntar los cachitos. Tiempo que aprovechan Jasón y Medea para irse, mientras Etes está recogiendo a su hijito. Bueno, cuando llegan a vivir a donde van a vivir, Medea y Jasón son, como dicen los cuentos, muy felices. Tienen dos hijitos y todo es felicidad, hasta que Jasón se enamora de la hija de otro rey a quien le ofrece matrimonio. Cuando se entera Medea de que Jasón pretende casarse con y dejarla a ella, entonces le manda a la novia un vestido envenenado, que cuando se lo pone la novia se prende en fuego y se acabó. Entonces, cuando Jasón se entera que Medea le mandó ese regalo envenenado a su futura esposa, pues entonces va a buscar a Medea. Y como Medea sabe que aquel viene para vengarse, ella se venga primero y mata a sus hijitos. De ahí sale, se va a otro rancho, se enamora de otro rey y ahí donde está en ese ranchito va llegando un héroe y Medea le dice, ese héroe te va a quitar tu chamba, vamos a envenenarlo. Y le da un vaso para que lo envenene. Y obviamente el rey dice, sí, me va a quitar mi chamba porque la gente lo quiere. Y ya cuando están ahí en la party, ya llegó el mariachi y todo, dice, a ver, échate una conmigo. Y le dice, padre, soy tu hijo, soy Teseo. ¡Ah, la madre! Y tira el contenido. Entonces van a darle crán a Medea, pero esta como estaba ahí en las divas, pum, agarró y se fue. Esto que nos dijo Santiago Ramírez de que la mujer se siente poseedora del hijo, ¿será cierto? ¿Usted mataría a sus hijos por despecho? Porque la está amenazando el varón de que la va a dejar. Una cosa, a ver, porque eso hay que distinguir, ¿eh? Una cosa es matar a los hijos en venganza y otra por estorbo. Es diferente. Y cuando digo por estorbo, no me estoy refiriendo a la obra inglesa
aquella que les platiqué que se llama una propuesta, una sencilla proposición del siglo XVII que decía que había que comerse a los hijos para no mantenerlos. No, 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 no. No me refiero al estorbo económico, me refiero al estorbo de otro tipo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿usted mataría a sus hijos en venganza porque su marido la abandona? ¿Golpearía a los niños para desquitarse porque su pareja la está amenazando de que anda con otra? Eso se llama síndrome de Medea. Esto lo quiso Clara. Esto lo hizo en agosto de 1982 en el sur de la capital de México. Dijo que le dolía mucho que sus hijos, 4 pequeñitos, pequeñitos, chiquitos, estuvieran llorando de hambre. Ella no tenía para darles. Su pareja era esporádico, no le daba siempre para el gasto. Y le dijo, tengo otra mujer y a ella sí la quiero. Y con ella me pienso ir. El día que se despertó y ahorcó a los 4 hijos, porque los mató así hasta con un calcetín así, hizo así. Ella aparentemente intentó también ahorcarse, aparentemente. No lo logró, quedó con vida. La suegra vio el desastre. Estamos hablando de una zona muy marginal, sur de la Ciudad de México, muy marginal. Zona de invasión, de paracaidistas se le dice en algunas partes. Zona irregular de vivienda. Le dice al marido temprano, oye, fíjate, Nicolás mató a tus hijos. Y aquel casi se desmaya, va por la policía, llegan, la policía ve todo, se la llevan detenida y se hace la noticia que aterroriza a todo México. El lirismo de la nota roja, que les tengo que pasar un artículo de análisis de la nota roja, la bautiza como la fiera del Ajusco. Es que ese lirismo de la nota roja es inagotable, inagotable. La fiera del Ajusco. El Excelsior, o el Novedades, ¿no? El Novedades se fue todavía un poquito más tranquilo y le puso la Medea del Ajusco, pero pues la gente, mucha gente no va a saber quién es Medea, entonces era más fácil, la fiera del Ajusco, y órale pa'l bote. ¿Y por qué los mató? Porque me dolía verlos llorar. Ahí dice, ¿no? Habla la mujer que acabó con sus hijitos. Asegura que no soportó verlos con hambre y no tener dinero para la comida. Oh, terrible, qué crueldad. O sea, es algo que es inenarrable, ¿no? Los mató por hambre. Bueno, entonces le preguntaríamos a los penalistas, ¿y aquí habría un excluyente de responsabilidad, algún excluyente de delito, algo que se pudiera alegar en su defensa? Bueno, conforme van pasando las investigaciones, sale a la luz las discusiones eternas que ella tiene con su pareja. Y estas se incrementan cuando su pareja lleva a la hija que tiene con la otra a una fiesta. Eso la saca de quicio a ella, porque entonces ya ve más cercano que lo puede perder. Y cuando Nicolás comienza a agarrar sus cosas para irse con la otra, la mujer toma la determinación terrible de matar a sus hijitos. No fue condenada a 40 años, fue condenada a 29 años. Es de los primeros casos en México en que hay organizaciones civiles que usan como argumento de defensa, la castigan por ser mujer. Es de los primeros en el siglo pasado, el siglo XX. La condenaron por ser mujer. Estamos hablando de 1982. Salió a los 12 años, más o menos. Salió, se casó con el hijo de una interna, ya no tuvo hijos y listo.
Pero toda su historia se recreó en una de las 100 grandes películas del cine mexicano, Los motivos de luz, donde se da a conocer una vida compleja, complicada y polémica, responsable o víctima, la fiera de la Jusco. Les voy a pasar el link de la película. Y por cierto, usted ya abrazó hoy a sus hijitos. Bueno, me da mucho gusto verlos. Las dejo para que los vayan a saludar. Nos vemos mañana, 1 de la tarde, en Ética Penal. Que tengan excelente domingo.